Muy buenas tardes amigos, qué bueno que nos acompañan. Estamos ahora en una clase de programación. Vamos a explicar un tema que es programación orientada a objetos. Vamos a aquí con nuestra compañera Ladies y su servidor Roberto Hernández. Vamos a aprender un poco de lo que es programación orientada a objetos. Nosotros estamos manejando lo que es el programa, espero que lo puedan ver. El Visual Studio, y estamos utilizando el compilador de C#. Bueno, primeramente vamos a hablar qué es programación orientada a objetos. Es una técnica para desarrollar soluciones computacionales utilizando componentes de software. Es un paradigma para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Lógico o claramente existen una gran variedad de lenguajes de programación que soportan la programación orientada a objetos. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que con estas herramientas vamos a lograr crear aplicaciones, ya sea para Windows o para Windows Phone, para Microsoft Office, cualquier cosa mientras esté desarrollada en Microsoft Visual Studio. Bueno, vamos a abrir un trabajo, un proyecto o solución para que vayamos viendo de qué estamos hablando. Eso es netamente lo que es programación orientada a objetos de una manera sencilla y simple. Vamos a ver de qué se compone. Se compone de un objeto, que quiere decir todo este código, todo esto que nos hace, a su vez, iniciar una aplicación o un programa. Entonces todo esto es un objeto. Aquí nos pide, por decir algo, en este ejemplo nos pide que escribamos un valor. Podemos poner cualquier valor. Y eso es todo lo que vamos a estar haciendo. Escribiendo, el programa nos va a escribir y a leer el valor que nosotros estamos poniendo. Eso es todo. Es un programa simple, donde nosotros podemos escribir un valor y nos va a dar un resultado. Muy bien, continuando con lo que es un objeto, pues nos dice que un objeto es un componente o código de software que contiene en sí mismo tanto sus características, que son estas, ¿sí?, como sus comportamientos, que son los métodos, que es esto, como sus campos, a través de su interfaz o asignatura, que es todo esto, es la forma de escribirlo. Eso es lo que es el objeto, es el código de software que contiene en sí mismo tanto sus características, que son los campos, como sus comportamientos, que son los métodos. Se accede a través de su interfaz o asignatura. ¿Qué es el campo? El campo es una característica de un objeto que ayuda a definir su estructura y permite diferenciarlo de otros objetos. Se define con un identificador y un tipo, el cual indica los valores que puede almacenar. El conjunto de valores de los campos definen el estado del objeto, que es todo el código. Y esto se define por clases. ¿Qué es una clase? Si ustedes se pueden ver, aquí hay varios campos. Entonces aquí usamos el campos del sistema, el namespace, que es donde va el nombre el espacio del nombre, y la clase. ¿Qué es una clase? Las clases se utilizan como estructuras para la creación de los objetos, o sea, del programa o la aplicación.
Una clase se define como la descripción de los atributos, o sea, los campos y los métodos que ya habíamos hablado antes, de los objetos. Con los campos se define el estado del objeto en un momento dado, tales como el color, tamaño, longitud, lo básico, etc. Y con los métodos se define su comportamiento, tal como abrir, validar, insertar, actualizar, eliminar, listar, frenar, arrancar, etc. El proceso de crear un objeto significa crear su estructura, o sea, sus atributos, es decir, campos más métodos, en la memoria donde guardará el contenido de sus campos y el código de sus métodos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está compuesto, esto que se llama clase. Esto también a su vez está compuesto por atributos, ya lo habíamos mencionado, que simplemente son las características que tiene la clase. O sea, que si esta es la clase, estos son sus atributos. Todo esto son sus atributos. Aquí tenemos, por decir algo, un programa donde estamos utilizando un if que en sesiones posteriores vamos a ver de qué es lo que estamos hablando. Pero esto es para que ustedes sepan globalmente o generalmente qué es lo que es la programación orientada a objetos. Lo que es un objeto, un campo, un método, una clase y sus atributos. Ahora les voy a dejar la palabra a mi compañera Lady para que siga instruyéndonos con el siguiente tema. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Lady. Mi tema me tocó herencias y constructores y destructores. Les voy a hablar un poco de herencias. Su significado: propiedad que permite a los objetos ser construidos a partir de otros. Es recibir de un módulo superior sus características, tales como atributos o funciones, campos y métodos y comportamientos, para usarlos en un módulo actual. Heredar es compartir atributos. Las clases no solo se encuentran aisladas, sino que se relacionan entre sí formando una jerarquía de clasificaciones. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento de todas las clases las que pertenecen. La herencia organiza y facilita el polimorfismo y el encapsulamiento, permitiendo a los objetos ser definidos y creados como tipos especializados de objetos persistentes. Estos pueden compartir y extender su comportamiento sin tener que volver a implementarlo. Esto suele hacerse habitualmente agrupando los objetos en clases y esto en árboles o enrejados que reflejan un comportamiento común. Cuando un objeto hereda de más de una clase se dice que hay herencia múltiple, siendo de alta complejidad técnica, por lo cual recurrirse a la herencia virtual para evitar la duplicación de datos. Les voy a hablar un ejemplo de lo que es una herencia. La herencia se clasifica en clase persona, lo que significa que también tiene subclases, que es una subclase alumno persona y subclase profesor persona. Métodos unidos a los objetos. Los métodos de un objeto son inseparables y siempre formarán parte de un cuerpo como un todo. Este es un ejemplo de una clase y un todo. Constructores. Los constructores son métodos de clases que se ejecutan automáticamente cuando se crea un objeto de un tipo determinado. Normalmente los constructores inicializan los miembros de datos de un nuevo objeto. Un constructor se puede ejecutar solo una vez cuando se crea una clase. Además, el código del constructor siempre se ejecuta antes que cualquier otro código en una clase. Sin embargo, puede crear varias sobrecargas de constructor de la misma forma que para cualquier otro.
Destructores. Los destructores se utilizan para destruir instancias de clases en .NET. En NET Framework, el recolector de elementos no administra automáticamente la asignación y liberación de memoria para los objetos administrados en la aplicación. Sin embargo, puede que aún necesite destructores para limpiar recursos no administrados que crea la aplicación. Solo puede haber un destructor para cada clase. Los destructores se utilizan para destruir instancias de clase. Recolección de basura de un destructor. La recolección de basura o garbage collection es la técnica por la cual el entorno de objetos se encarga de destruir automáticamente y por tanto desvincular la memoria asociada, los objetos que hayan quedado sin ninguna referencia a ellos. Esto significa que el programador no debe preocuparse por la asignación o liberación de la memoria, ya que el entorno la asignará al crear un nuevo objeto y liberará cuando nadie lo esté usando. Este es un ejemplo de un destructor. Este es el signo del destructor, en el cual igual se ponen las clases y se va poniendo el signo del destructor. Pues espero que les haya gustado mi presentación y la de mi compañero Roberto. Muchas gracias, esperemos y haya sido de su agrado. Esperamos sus críticas para seguir mejorando en nuestros siguientes videos. Muchas gracias y buenas tardes.